Bienvenidos al universo de los libros, tu universo de los libros, de la mano del profesor José Andrés Rivas. Profesor José Andrés Rivas, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? El gusto de día. Qué serios que estamos hoy. ¿Estamos muy serios? Hoy estamos muy serios, sí. Bueno, entonces vamos a tener que aflojar un poco, porque un poco. Vamos a hablar de algo muy particular, de un movimiento. Un movimiento, estamos sentados, no podemos movernos. Estamos sentados, pero vamos a hablar de un movimiento. Ah, bueno, muy bien. El movimiento La Brasa. El movimiento La Brasa es muy interesante, muy importante, ya que estamos hablando de literatura santiagueña, porque es el movimiento más característico de las letras santiagueñas. Digamos, el que ha tenido mayor trascendencia, mayor difusión, ¿no? Y bueno. ¿Pero qué es un movimiento? Esta es una pregunta muy importante, es decir, ¿qué es un movimiento? ¿Por qué surgen estos movimientos? Yo hablé hace un rato del modernismo, ¿no es cierto? Sí. El modernismo fue un movimiento literario, cultural, etcétera, etcétera. Y el modernismo se decían que eran consecuencia, cuando se ha estudiado en la escuela secundaria, de dos movimientos franceses, el Parnaso y el simbolismo. Es decir, quiere decir que estos de movimientos... ¿Por qué surge esto? Porque los grupos de escritores, los escritores en sí, digamos, todas las actividades humanas que no tienen una manifestación concreta, entonces suelen tomar modelos que pertenecen a otras ramas. Y el movimiento es de origen militar. No te olvides que estamos hablando de esto que ocurre a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Entonces, los movimientos militares, los movimientos políticos, dieron origen a esta idea de movimientos literarios, movimientos culturales. Sería el primero de este siglo. No es el primero de este siglo en Santiago, porque va a haber otros, pero me refiero, es el más importante. Y durante la charla ya te voy a explicar por qué es el más importante, ¿no es cierto? Antes del movimiento de la Brasa hubo, por lo menos, digamos, en cuanto a movimientos que publicaban en el siglo, hubo dos. Uno que fue un movimiento del magisterio, es decir, los maestros de comienzo de siglo. Fíjate vos, entonces escribían una revista que escribieron muchos números, llegó a tener, ¿no? Que se llamaba Estímulo y Defensa, donde se mezclaban los intereses de los maestros del magisterio con manifestaciones culturales, artículos, etcétera, etcétera. Muchos de esos artículos, como después ocurrió en movimientos siguientes, se referían a la situación del magisterio, a los criterios de enseñanza, etcétera, etcétera. Todo esto surge de un momento de un país en el cual está la idea de que la educación es una idea que por supuesto que permanece y en todas las épocas y tiene vigencia, ¿no? De que la educación es el camino para el desarrollo, el progreso, etcétera, etcétera. Después hubo otro movimiento que fue más específicamente literario y que fue el movimiento que se denominaron a sí mismos los inmortales. Mirá qué modestia, ¿no? Porque, es decir, los miembros de ese movimiento eran lectores. Es decir, estamos hablando de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, entonces eran muy unidos y tenían mucha atracción por un movimiento que modificó la vida en la cultura hispanoamericana, que fue de un uruguayo, José Enrique Rodó. José Enrique Rodó, que escribió un libro que se llamaba Ariel, escribió, digamos, mejor dicho, tomaba el personaje Ariel, que Ariel es un personaje de Shakespeare a todo esto, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente para hacer una oposición entre lo que él hablaba del mundo sajón, digamos, los Estados Unidos, ¿no es cierto?,
hay un poema famosísimo de Rubén Darío contra Estados Unidos, ¿no es cierto? Y contra el presidente Roosevelt, el primer Roosevelt, ¿no es cierto? Teodoro Roosevelt, ¿no es cierto? Y, es decir, Estados Unidos representaba el poder económico, militar, digamos, el desarrollo, etcétera, etcétera, tecnológico, industrial, y el mundo hispanoamericano representaba el espíritu, es decir, la creación artística, digamos, ese enfrentamiento entre los dos mundos, ¿no? Y entonces los intelectuales hispanoamericanos se estaban identificados con ese segundo movimiento que llamaban el arielismo, porque esta atracción que tenían por los trabajos de José Enrique Rodó. Y los inmortales eran arielistas. Es decir, ellos creían, por supuesto, en el progreso del espíritu, etcétera, etcétera. Cosa que vamos a ver inclusive, es decir, también que permanece en la brasa. Y antes de que toquemos, sigamos adelante, quiero decirte que hay un personaje central de todo este movimiento o una situación central, que es el regreso a Santiago del Estero, después de haber estado estudiando de abogacía en Buenos Aires, de Bernardo Canal Feijó. Bernardo Canal Feijó, uno de los dos o tres intelectuales más importantes que dio Santiago del Estero, y un ensayista de nivel nacional, ¿no? Que además inclusive cuando murió, fíjate vos, era presidente de la Academia Argentina de Letras, es decir, la institución más importante, ¿no es cierto? Presidente era, para que vos veas, digamos, el tamaño de escritor que era ¿no? Y que escribió, creo que son 40 libros o 40 estudios, así, ¿no es cierto? Y es el hombre que revoluciona, cuando vuelve de Buenos Aires, revoluciona la vida cultural acá. ¿Por qué viene acá y lo hace esto, el año 18, más o menos así, que digamos cuando había vuelto? Porque Canal Feijó, mientras estaba en Buenos Aires estudiando, había pertenecido al movimiento literario más importante que hubo en Argentina, que fue el movimiento del Martín Fierro. Se llamaba Martín Fierro, en homenaje al libro, por supuesto, de Hernández, ¿no es cierto? El movimiento Martín Fierro, en el cual pertenecían los escritores de comienzos de siglo. Inclusive ahí estaban los dos grandes líneas en las cuales se dividían, las dos líneas dos escuelas que fundamentalmente eran más diferencias así que se hacían literarias, que era la Escuela de Florida y la Escuela de Boedo, es decir, dos calles de Buenos Aires. La Escuela de Florida, bueno, ahí escribían los escritores más elegantes. La calle Florida era pero posiblemente la calle más elegante de América en ese momento, ¿no es cierto? Estaban los escritores más elegantes, los cuidadosos del estilo, los que escribían según esos modelos europeos. Y Boedo era la calle que hoy, fíjate vos lo que es Boedo con la importancia que tiene, inclusive ahí va a surgir después el Tango Sur, ¿no es cierto? Y Boedo, que era la calle Fabril, en esa época. Estamos hablando de 1915. Y entonces eran los escritores socialistas, los que tenían ideas, inclusive no te olvides que en esa época está surgiendo la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Las ideas filocomunistas, todo, ahí surgían esos escritores. Los escritores sociales o lo que fuera. Hay una anécdota muy, muy divertida que Borges lo llama, pero eso lo hicieron ellos, se juntaron, todos los escritores se conocían, eran amigos, se intercambiaban, imagínate vos, entre ellos, pero resolvieron separarse y crearse estos dos grupos, ¿no es cierto? Y después pelearse, ¿no es cierto?, entre comillas, para la gente. Y hay una anécdota muy interesante que Borges lo llama un primo, Ernesto Palacio, ¿no?, que casualmente fue el autor del primer prólogo a Junco, ¿no?, a la obra de Junco, la primera versión, Ernesto Palacio, para decirle que por favor, Borges quería ser, digamos así, quería ser escritor popular, ¿no es cierto?, que lo pusiera en el grupo de Boedo, ¿no? Y le dice, no, sonaste, dice, hace media hora que te metí en el grupo de Florida. Así que entonces, para que veas vos de cómo era el contenido de esto. ¿Y quiénes formaban parte de este movimiento? Esto es interesante, esa pregunta es importante y además te agrega todo. Es decir, si tomamos el movimiento, podemos pensar que
se hace, digamos, o sea, hacían escritores que querían desarrollar o manifestar cierta línea, ¿no es cierto? No. Los que formaban parte en las ciudades chicas como estas, ciudades chicas tendrían en esa época 20.000 habitantes, tendría en esa época Santiago, o el centro, digamos, así podía ser, eran los jóvenes entre 20 y 30 años, ¿no es cierto? Así, los jóvenes generalmente universitarios que habían estado estudiando afuera, que venían con esas ideas, ¿no es cierto? Que traían ideas sobre todo de la reforma universitaria, que esa fue la idea de reforma universitaria, sí, ¿no? sí, sí. Y eran gente joven de aquí, profesionales, la mayoría abogados, algún médico, que querían, digamos, se preocupaban por tratar los temas de Santiago, querían levantar el mundo cultural de Santiago, querían tener un modo de difusión. Y además en esa época habían llegado aquí a Santiago, sobre todo uno, que eran los hermanos Wagner, Emilio y Duncan Wagner. Los hermanos Emilio y Duncan Wagner, que son los que llegan aquí, a la provincia, pero están a 130 kilómetros de aquí, y postulan la existencia de una civilización chaco-santiagueña. Es decir, que aquí hubo, digamos, cuando llegan después de la caída de Grecia y todo así, vienen aquí y se instalan en esta zona, ¿no es cierto? Y ahí crean toda una cultura importantísima. ¿De qué surge esto? Surge porque esta gente tenía campos, tenía tierra, y un día uno de sus trabajadores, ¿no es cierto?, encuentra un instrumento de arcilla. El instrumento de arcilla lo levanta así, lo limpia, le saca el polvo que tiene, así, de esta forma, así, y entonces empieza, tenía agujeritos, y empieza a soplarlo así, y empieza a dar un sonido musical. Es decir, era un instrumento musical indígena que estaba allí. Y entonces empiezan a decir, no, aquí hubo una civilización. Es decir, para desarrollar un instrumento musical de esto, no puede ser que surja nada más que por indios que no conocen nada. Tiene que ser gente que... Entonces ahí comienzan a desarrollar la idea de que aquí hubo una civilización, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que una civilización de carácter así europeo y centroeuropeo, que se instala aquí y crea toda una serie trae toda una serie de elementos. Es lo que da origen a lo que va a ser después el museo, se llamaba arcaico en su momento, ¿no es cierto?, el museo antropológico. Pero ellos llegan a recoger, los hermanos Wagner. Pero hubo en su momento en el Colegio Centenario, ¿verdad? Sí, al comienzo estuvieron en el Colegio Centenario, sí, porque no tenían otro lugar. Después tuvieron el antiguo Museo Arqueológico, ¿no es cierto? Y llegan a haber recogido 17.000 piezas de cerámica, para que tengas una idea, ¿no es cierto? Ellos decían que estaban directamente sobre un gran reservorio, sobre un gran museo. Eso es la idea de ellos. Y quien les da difusión es a partir de la brasa. Y a partir de ahí, sí. bueno... Tengo ¿no? algo en mis manos que va a formar parte de mi biblioteca. Muy bien. Que es La brasa de 1927, una impresión reducida de la brasa. Sí, es una reproducción. Una reproducción. Es decir, la brasa publicó un periódico que apareció y que tenía la forma de sábana. ¿Viste? Los diarios grandes se llaman diarios sábana, ¿no es cierto? Este periódico, y salía periódicamente, porque yo te voy a pedir después que leas el manifiesto de la brasa, porque es interesante que lo leas, sí, para que veas vos cómo surgió, cuáles fueron las ideas que tuvieron ellos, digamos, el modo de organizarse que tuvieron ellos. Lo que te puedo decir es que me contaban a mí, el doctor Raba, que fue miembro ahí de la brasa, me contaban así que todos los viernes estaba la Biblioteca Sarmiento en esa época, ¿no es cierto? Ya estaba, digamos, en los altos de la Biblioteca Sarmiento. Quienes conocen, ¿no es cierto?, saben que arriba, digamos, la biblioteca es hermosa, pero la parte de arriba es un salón de actos, ¿no es cierto?, importante.
Entonces, todos los viernes, al atardecer, ¿no es cierto? Ahí se reunían y daban una charla sobre algún tema importante. Y entonces iban toda la gente así, las mujeres y los hombres, imagínate vos, vestidos, por supuesto, las mujeres con esos sombreros de entonces, ¿no es cierto? Los hombres con traje, chaleco, todo, y así. Y ahí entonces daban una charla que iban todos los viernes y tenían ese público. Y eso, por supuesto, creaba un movimiento, así, un movimiento, digamos, cultural. Pero me gustaría que le hicieras, porque ellos como todo movimiento cultural, tiene un manifiesto. Es decir, da un manifiesto explicando cuáles son sus... Explicando. Bueno, ahora, voy a pasar a la lectura. Espero hacerlo bien. Pero ¿cómo no vas a hacerlo bien? Espero hacerlo bien. Así que vamos a comenzar con el manifiesto. Texto del manifiesto del movimiento La Brasa. La Brasa quiere ser lo que hace falta, un centro de pura actividad espiritual. Como aquí las cosas, las grandes iniciativas mueren, tal vez de un exceso de organización, La Brasa ha tratado primero de descubrir el modo de no acabar de constituirse. No es una sociedad de beneficencia, no es una empresa comercial de corretajes artísticos. Es una inquietud, un problema de porvenir planteado entre muchos. La Brasa no se propone redimir a nadie, no pretende hacer un leño una antorcha, no ofrece dulces mentiras para curar a nadie de su amarga verdad. La Brasa quiere ser lo que hace falta por ahora y nada más. Un problema serio propuesto a todo aquel que sea capaz de recogerlo. La Brasa no tiene estatuto, para mantenerse siempre más fiel a su necesidad. No tiene comisión directiva, para evitar en su seno vanas emulaciones presidencialísticas, pero tampoco cobra cuota y condición terriblemente restrictiva. No exige a sus miembros otra contribución que la de su pequeña parte sana de espíritu. Sesiona una vez por semana, los sábados a la noche, libre de todo reglamento. No podía haber escapado al rigor del número 7, cuando menos. Así, también al principio, La Brasa se propone organizar conferencias, conciertos, exposiciones de arte, pruebas de estímulo artístico y proporcionar todo acto de afirmación espiritual que pueda servir eficazmente al problema de cultura que se ha planteado. Más de 3 meses lleva ya vividos. La Brasa, sin una sola traición a su programa de fondo, había traspuesto cabalmente con ellos la estación en que el tiempo no ayuda a la conservación de las temperaturas interiores. Hoy, que ya está conseguida la prueba decisiva y toda voz de exaltación se anticipa en magna sinfonía de la primavera, La Brasa lanza al aire su grito de llamada cordial a todos los hombres de espíritu, a los que creen que la cultura es una justificación de vida y el arte su más alta aspiración. Profesor, Bueno, ¿qué es lo que deja? Antes que nada, ¿estuvo bien leído? parecía que estabas ahí, que eras alguien de esa época. Alguien del movimiento. Alguien de movimiento, exactamente. ¿Qué es lo que nos deja esto? Bueno, fundamentalmente, fíjate vos que cuando se hizo esto, se decidió, es decir, no poner comisión directiva para que no se pelearan, ¿no es cierto? No fijar pautas, no establecer razones, simplemente que decir la libertad espiritual. Es decir, Sí. se puedan manifestar espiritualmente los miembros de ahí, que se puedan. Que sí, lo que es importante es que dice que aspira a hacer conferencias, todo esto, y eso es, digamos, un elemento fundacional. Es decir, La Brasa, mientras duró,
duró 3 o 4 años, ya después te digo cómo sigue, qué pasa después, trajo aquí a Santiago a las figuras más importantes de la cultura mundial, es decir, el conde de Kaiserlen, que había llegado, es decir, que era un pensador y un escritor, así que en ese momento importante. Después, por ejemplo, pintores como Petorutti, ¿no es cierto?, escritores, Ernesto Sábato vino aquí invitado por esto, los músicos como Manuel Gómez Carrillo, ¿no es cierto? Toda esta gente anduvo y vino aquí, y un caso particular, por ejemplo, es el de uno de los miembros era Ernesto Barbieri, que Ernesto Barbieri era un obrajero, pero un hombre que tenía un amor por la cultura tremenda. Y entonces traía a la gente que venía, a todos los pintores y a toda esta gente, los llevaba a su obraje, que es una estancia muy hermosa, ¿no es cierto?, en Ciudad Central. Y entonces allí, como agradecimiento, como pago, le pintaban un cuadro tomando el modelo. Y la cuestión es que con todo esto se creó una pinacoteca que era de las pinacotecas más importantes del país, que estaba aquí, es decir, con la firma de los principales pintores del país, ¿no es cierto? Y esto, evidentemente, dio origen después a que muchos escritores, entre ellos Clementina Quenel, otros, tomaran, por ejemplo, esas pinturas para tomarlos como modelo o como tema de sus libros. ¿Por qué es importante? Bueno, porque sacaban este diario, no este diario, sino esta publicación, ¿no es cierto? Apoyaron a los hermanos Wagner en su empresa, el primer número sale directamente. Aquí estaríamos hablando de los aportes mayores. Los aportes mayores, sí. Y además inclusive dieron origen a todas las siguientes publicaciones y las siguientes revistas que siguieron apareciendo. Es decir, después de La Brasa aparece Vertical, que inclusive la idea era mantener al hombre santiagueño derecho, es decir, vertical, que no se cayera, ¿no es cierto? Digamos así. Después la revista Centro, que dirigió Moisés Carol, ¿no es cierto? Y una serie de revistas y de instituciones, digamos, que surgen del movimiento de La Brasa, de esta idea de que había que cambiar. Ahora, ¿cuál era lo central y lo revolucionario de esto? Porque en ese sentido habría que ver que el aporte es revolucionario. El aporte, para mí, que yo lo he dicho inclusive en infinidad de clases que he dado de este tema, el aporte central y fundamental es decir, por primera vez, es decir, cuando Canal, por ejemplo, publica su primer libro, se llama Ñan, Camino en quechua, ¿no es cierto? Después Nivel de Historia, otras proposiciones o lo que fuera, que eso quiso hacer una continuación de la revista, pero como los que le prometieron mandarle artículos no le mandaron, él publicó todos los artículos y salieron, ¿no es cierto? Salió la revista. Lo que importante es que esa revista la hacen, dice él, se hace aquí en Santiago, con los medios que tenemos, ¿no es cierto?, con nuestras imprentas, sin pedirle ayuda a los escritores de afuera, para demostrar que podemos hacer esto. Es decir, el aporte fundamental es que este movimiento es el primero que piensa Santiago desde Santiago. No lo piensa desde afuera. Piensa Santiago desde Santiago. Es decir, ese es el elemento revolucionario. Es decir, desde acá dentro nosotros, sin tener los modelos, los aportes, las influencias, es decir, podemos ser, porque Canal es un hombre cultísimo, ¿no es cierto? Sí, pero, totalmente. es decir, lo que me interesa es que tengo que pensar Santiago con los elementos que tengo acá. Y entonces, desde aquí, esto va a ser el modo para entenderlo y para... Nos quedamos con esa frase. Piensa Santiago desde Santiago. Muy bien, me parece un Nos buen final. quedamos con esa frase. Muchísimas gracias nuevamente. Después de sentirnos por unos cuantos minutos como parte de este movimiento, nos vamos a encontrar en la próxima. Muy bien, gracias. Muchísimas Va a ser gracias, un gusto profesor. encontrarte. Y nos encontramos con ustedes en más